preparado. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo la portada? ¿Están viendo la portada? Sí, perfecto. Sí, magnífico. Bueno, pues sobre todo lo que vamos a hablar hoy justamente es este punto tan importante, ¿no? El tema de emprender como abogado. ¿Qué posibilidades tiene a día de hoy el joven graduado en Derecho y especialmente en su entrada en el mercado? En el programa de hoy vamos a ver básicamente estos 4 puntos iniciales para luego pasar al turno de preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre la parte y la nueva disciplina del marketing jurídico y cómo se puede aplicar esta nueva disciplina como abogado independiente. Vamos a mencionar también algunas posibilidades en cuanto a la definición de una estrategia, tanto a nivel de marca personal como también a nivel corporativo, para entender qué están haciendo las firmas de la abogacía de los negocios a día de hoy. Veremos también el tema de marca y construcción de reputación, donde María Sol les va a hablar tanto de la vertiente offline como de la vertiente online. Vamos a hablar también de cómo atraer nuevos clientes y fidelizar a los existentes. Y, por último, herramientas de marketing y contenido digital con el tema de redes sociales, página web, mailing, SEO-SEM, etcétera, etcétera. Como acto final, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. En esta primera parte vamos a hablar un poco sobre la vertiente de la estrategia, porque cuando hablamos de estrategia no solamente nos estamos refiriendo a qué hacer, tanto a nivel de firma como a nivel de abogado individual, sino sobre todo tener claro qué no hacer. A nivel corporativo tenemos diferentes opciones a día de hoy. Al final la historia está para estudiarla y como hemos visto en el histórico, las firmas chilenas, las firmas latinoamericanas, también en Europa, hemos ido viendo diferentes posicionamientos, diferentes estrategias, diferentes hojas de ruta en cuanto a la manera de competir que tienen en el sector legal. Hemos visto firmas full service que obviamente pues, se enfrentan al mercado atendiendo a todas las áreas de práctica, siendo derecho corporativo, la parte de tributos, la parte de litigios, la parte laboral, compliance, etcétera, y atienden en todas estas áreas de práctica. No obstante, en este punto, lo que hay que también entender y ser siempre muy coherente es preguntarse inicialmente qué tipo de estructura tenemos y en qué mercados competimos, sobre todo porque no es lo mismo estar prestando servicio en un pueblo de 10.000 habitantes, donde posiblemente hay una estrategia de especialización se entienda menos y en muchas ocasiones pues ese abogado de pueblo pues lo que al final por falta de masa crítica lo que tiene que hacer es ser un poco el médico de cabecera y justamente este tipo de estructuras tan pequeñas y con estas zonas geográficas tan concretas sí que nos vemos abocados en muchas veces de hacer una selección muy clara del mercado al cual nos dirigimos y en ese sentido sí que puede tener sentido el tema de adoptar una estrategia de atender un poco de todo, ¿no? Como ese médico de cabecera que mencionábamos ahora. No obstante, cuando vemos el sector legal en grandes ciudades, en Santiago, en Bogotá, en Lima, en Madrid, así como en otras, obviamente la competencia es mucho mayor. Por lo tanto, la vertiente estratégica tiene un punto muy, muy relevante de cara al negocio de la firma. No podemos olvidarnos que a día de hoy las firmas de abogados deben verse como auténticas empresas de servicios jurídicos y, por lo tanto, tienen que dirigir muy bien su estrategia, tanto de negocio como de marketing, como ya luego podemos entrar y veremos rápidamente lo que pueden ser también estrategias de servicio, estrategias de pricing, es decir, en base a las políticas de precio, estrategias a nivel de capital humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un primer punto que observamos en el mercado es el concepto de firma full service como esa firma que atiende, esa firma multidisciplinar que atiende en todas las áreas del derecho. No obstante, también hemos visto recientemente en el mercado chileno Guerrero Olivos, por ejemplo, como fue el caso de José Miguel Prieto, que fundó la firma Prieto Tax and Legal, o también ex asociados de Kerry que montaron pues, Logic Abogados, que es una firma especializada en derecho ambiental
y de energía y minería. Por lo tanto, sí que es cierto que en el mercado chileno hemos visto en los últimos tiempos el nacimiento de boutiques especializadas en una área de práctica. Al final, el cliente, ese general counsel o esa compañía, esa pyme que contrata un abogado externo, lo que quiere es un precio competitivo y que obviamente se le dé un servicio de muy buena calidad. Hay conceptos que se dan ya, por supuesto, como puede ser toda la parte de atención al cliente. Por lo tanto, insistimos, no solamente está la estrategia full service, no solamente está la estrategia boutique, estas son algunas de ellas. No obstante, también hemos visto firmas especializadas en industrias, como puede ser el caso de la industria del transporte u otras, o como la que acabamos de mencionar en tema de derecho ambiental o de energía, minería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa vendría a ser una parte. Posteriormente, una vez ya una firma está ya consolidada y está en su mercado de una forma mucho más madura, sí que hemos visto también estrategias de internacionalización de algunas firmas que han querido llegar a otros mercados. O también la llegada en el mercado chileno de firmas internacionales como pueden ser Garrigues, Cuatro Casas, Baker McKenzie, DLA Piper, CMS o PPU, en lo que fue pues, o lo que ha sido, lo que ha venido siendo su entrada en el mercado chileno. Por lo tanto, estrategias a nivel corporativo, hay diferentes opciones, hemos mencionado algunas de ellas. También está la opción de la creación de una ALSP, que son estas firmas alternativas que ahora veremos un par de ejemplos, pero lo más importante sobre todo es entender eso, que la definición estratégica, especialmente lo que nos viene a contar es qué no tenemos que hacer, dónde no tenemos que invertir recursos para posteriormente tener claro pues, cuál es el camino que tenemos que seguir y cómo podemos potenciar una marca, ¿no? Así que esa sería como la primera reflexión que lanzaríamos al estudiante de Derecho del 2021. De cara ya a este estudiante de Derecho, sí queremos arrojarles luz sobre qué posibilidades pueden tener en el sector o en el mercado laboral a día de hoy. No solamente existe, y tal y como hay esta creencia o esta creencia que yo creo que ha ido cambiando también en los últimos años de sí, quiero ser un abogado o un socio de una gran firma, ¿no? Como podemos ver en series como Suits, que justamente lo que han hecho es impulsado mucho este pensamiento. No obstante, los millennials lo que nos han enseñado es que a día de hoy buscan otra cosa, buscan poder conciliar, buscan poder estar en una firma, quizá no es necesario que sea tan grande para tener que estar 6, 7, 8, 9, 10 años, 12 años para ser socio, sino en ocasiones lo que pesa mucho más es justamente ese poder de la conciliación, esa flexibilidad, ese hecho de poder teletrabajar. Por lo tanto, sí que es cierto que nosotros cada vez vemos más en el mercado que están cambiando estas tendencias. Por otro lado, hay otras salidas que están surgiendo y que cada vez cogen más peso. Por ejemplo, el tema del compliance officer. Tanto en España años atrás como ahora está pasando en Chile, con la creación de la Agencia de Protección de Datos, el tema de protección de datos, temas de compliance, temas de seguridad de la información, cada vez están cogiendo más peso. Temas de anticorrupción. Por lo tanto, el rol del compliance cada vez tiene mayor relevancia. Por ello, también, y dada la obligatoriedad de esta necesidad, digamos, del mercado en cuanto a que las empresas tengan este perfil de compliance en sus empresas, que esto es una tendencia que está yendo a más, especialmente para este control de riesgos y de la reforma, gracias a la reforma penal, pues en este caso sí que este rol también está cogiendo peso, ¿no? Por lo tanto, es otra salida más que para ese graduado en Derecho y que están, digamos, entrando en lo que son las compañías, ¿no? Por otro lado, en la vertiente de Derecho Público, por supuesto, hay otras salidas, o también en las Big Four, en sus ramas legales o en sus ramas de consultoría, o incluso de auditoría, algunos de ellos también hemos visto ahí. Por lo tanto, son muchas las opciones que podemos ver a día de hoy en el sector como posibles salidas a este joven estudiante de Derecho.
no solamente está el hecho de estar en gran firma, el hecho de estar en boutique, el hecho de estar como abogado in-house en una empresa, el hecho de poder estar en Big Four o en consultoras de marketing jurídico, también como periodistas en el sector jurídico, en gestorías, asesorías, startups, las firmas alternativas que hemos mencionado. Son muchas las posibilidades que tiene a día de hoy este joven graduado en Derecho, porque tal y como bien señala Richard Susskind, uno de los grandes gurús en el sector legal, la profesión cambiará más en los próximos 10 años de lo que lo ha hecho en los últimos 2 siglos. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que las firmas se han tenido que reinventar, han tenido que apostar sí o sí por la transformación digital y cada vez más las firmas se han tenido que volver firmas clientecéntricas, poniendo en el centro de la organización a lo que es el cliente. Al fin y al cabo, este es el fin del marketing, poner el cliente en el centro y armar la propuesta de valor en base a estas necesidades. Y sin lugar a duda, esta ha sido una de las grandes tendencias que hemos visto en el sector legal, el hecho de poner al cliente en el centro. Hablando también un poco sobre las firmas más maduras, quiero contaros muy brevemente lo que ha sucedido en España con esta llegada de firmas internacionales, porque al fin y al cabo esto viene sucediendo también en el mercado chileno, como hemos visto recientemente. Una de las últimas que llegó fue Cuatro Casas, y no obstante sí que quiero hacer ese paralelismo, especialmente para que se entienda las enseñanzas que nos han traído estas firmas internacionales. Pero por otro lado, por supuesto, se han llevado también una buena cuota de mercado, de los mercados, en este caso el español. Si miramos en los últimos 50 años, por poner un ejemplo, desde la llegada de Baker McKenzie en 1965, han sido más de una treintena de despachos que han llegado a España en los últimos años, de firmas especialmente anglosajonas, ¿no? Básicamente lo que se han llevado del mercado español pues son esos 900 millones de euros, que es una cifra para nada despreciable, teniendo en cuenta que los dos primeros, Garrigues Cuatro Casas, se mueven alrededor de 300 millones de euros cada uno, pues tengamos en cuenta que son cifras realmente muy, muy importantes. Aprendizajes, puntos positivos y puntos negativos sobre esta experiencia, este aumento de la competitividad. Pues por supuesto ha hecho que firmas como Kerry, como Claro, como Morales y CIA, es decir, les han obligado a competir mejor, les ha obligado a profesionalizarse, les ha obligado a darle un mayor, pues, justamente grado de profesionalización a áreas como el marketing, la comunicación, capital humano, la parte de finanzas también. Han entendido que hay que hacer acciones diferentes a nivel de desarrollo de negocio, porque en las firmas internacionales esta vertiente de desarrollo de negocio ocupa una parte muy importante dentro de la sociatura de estas firmas. No es una área más secundaria y que no hace caso. Por lo tanto, esta vertiente de business development, pero de verdad, muy orientados a negocio, ha sido también uno de los puntos que han hecho bien estas firmas internacionales para crecer en estos mercados. También han aportado nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, como hemos podido ver, pues el caso de Axiom, que ahora brevemente vamos a hablar de ello, pero esa llegada también de firmas alternativas y algunas de ellas internacionales. De hecho, Eversheds, por ejemplo, lanzó Conexo como su propia ALSP, y Eversheds es otra de las inglesas que también aterrizó en España y vamos a ver si aterriza también en Latinoamérica en los próximos años. Todo eso está por ver, pero sí que es cierto que ha habido algunos factores positivos. No obstante, en cuanto a los negativos, podemos ver que obviamente pues, han llevado una parte importante o se llevan año tras año una parte importante del pastel de la facturación en cuanto a cuota de mercado. Vemos también la guerra que provoca a nivel de precios entre las firmas y, por último, el cliente, cuanta más oferta hay, más fuerte se siente. El concepto de client is king, pues aquí sucede más que nunca a día de hoy. Cuanta más oferta haya, el cliente va a apretar más en honorarios. Brevemente, porque no vamos a entrar muy en detalle en este punto, pero sí es importante trasladar que están naciendo o han nacido en los últimos 10 años, por poner una cifra redonda, nuevos proveedores de servicios legales. Uno de ellos ya lo acabamos de mencionar, que es el caso de Axiom. Axiom ha sido una firma que al final lo que potencia es trabajar por proyectos. Vemos abogados de ex grandes firmas que lo que hacen es reunirse o crear equipos, equipos líquidos, podríamos llamarle,
para casos muy concretos y con un tiempo, un marco temporal muy definido, ¿no? Axiom es un modelo de negocio que nace en 1999, que cuenta ya con más de 1.200 empleados, están en varios continentes, levantaron más de 28 millones de dólares de capital privado y lo que venden al final del día es la misma calidad de servicio, pero a menor coste. El hecho de ser una firma clientecéntrica, que es lo que hemos señalado como una de las principales tendencias del sector legal, ellos lo demuestran con el uso de la tecnología, teletrabajo y el trabajo también en la oficina del cliente. El segundo modelo sería el de Riverview Law, es el segundo modelo que queríamos mostrar aquí. Riverview Law ha sido comprado por EY, por una de las Big Four, y al final venía siendo una spin-off de DLA Piper, años atrás. Al final, la Law Society lo que permitía era a no abogados dirigir bufetes. De hecho, Carl Chapman, que era el consejero delegado, él nunca ejerció como abogado y desarrollaron también una firma alternativa muy apoyada en tecnología, de muchísimo éxito y que al final pues, ha sido comprada por una de las Big Four. Por lo tanto, el hecho también de trabajar con presupuestos cerrados ha sido uno de los factores que más han valorado los clientes en los últimos años, porque lo que no era una opción era que el precio hora, si ya veníamos de ratios elevados en los años 80, cuando nos acercamos a la actualidad y siguen habiendo unas ratios de 1.250 euros hora o 1.000 pounds hora en mercado inglés, por poner un ejemplo, el cliente cada vez acepta menos este tipo de ratios. Por lo tanto, el hecho de trabajar a precio cerrado, el hecho de dejar atrás la facturación por horas, sin duda es otra de las tendencias que ha marcado el sector en los últimos años. Así que este es el primer bloque que queríamos trasladaros y ya María Sol pasa viendo un poco la parte de marca y construcción de la reputación. Así es, gracias Marc. Después Marc va a retomar también con un ejemplo de construcción de marca personal. Yo les voy a hablar un poco de qué sería la marca y cómo construir también la reputación como un elemento de esto, y tanto en los ámbitos online como offline. ¿Qué es la marca personal y a qué nos referimos cuando la mencionamos? Podemos definirla como considerarse a uno mismo como una marca comercial con el objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. Esto se diferencia de la imagen de marca. La imagen de marca es una parte de la marca personal, pero no es lo único que la conforma, ¿no? Entonces, uno tiene que consiste esto en considerarse como esta marca, es muy importante diferenciarse y cómo son las características, por ejemplo, la combinación de habilidades y experiencias junto con la aptitud profesional. Una marca no es únicamente el título universitario que yo tengo y la capacidad tal vez académica y técnica, sino que incluye también las habilidades blandas, como se llaman, la capacidad de generar negocio, de generar también la satisfacción de los clientes y que estos clientes vengan a nosotros, se queden con nosotros durante años y nos recomienden, ¿no? La parte del boca a boca, que también es tan importante en una profesión como la legal. ¿Por qué es importante seguir una estrategia? Porque nosotros empezamos a construir nuestra marca personal desde el momento en el que decidimos tomar esta carrera y empezar a dedicarnos a ella. Y lo más importante a la vez de ir generando y creando una reputación, tiene que estar todo esto calculado en base a una estrategia. Cuando nos referimos a eso, y un poco lo que comentaba Marte, porque la importancia de planificar, tenemos que tener objetivos claros. Nosotros hablamos también que más adelante vamos a mencionar los objetivos SMART, que sean medibles, que tengan un plazo determinado. Un ejercicio práctico para empezar a trabajar en construir la marca personal es escribir cómo creo que yo me veo, qué dicen otros de mí y cómo me gustaría que me vean, porque cuando hablamos, por ejemplo, de reputación, que vamos a mencionar un poco más adelante, se refiere un poco más a cómo nos ven. Y cómo nos ven es parte de la marca y cómo nosotros la construimos y nos hacemos ver en el medio, tanto digital como offline. Como mencionábamos, los objetivos SMART en la marca personal, el objetivo SMART tiene que ser un objetivo que sea medible, alcanzable, específico, relevante y con plazo. Entonces, ¿qué tipo de objetivos podemos ponernos? Que no sea directamente de generar negocio y conseguir un cliente, pero cómo empezar a construir nuestra marca.
Por ejemplo, generar contenido, publicar un artículo en un medio especializado en el sector legal en el próximo año. Puede ser también participar en una conferencia, ya sea para estudiantes, para nuevos graduados, en los próximos 3 meses. Crear una cuenta de Instagram donde comparta una publicación a la semana. Entonces la parte de redes sociales también es muy importante dentro de la construcción de marca. Antes de pasar a la parte de reputación, hablamos entonces, definir objetivos. Una correcta estrategia de marca personal se va a iniciar, debería iniciarse, digamos, con esta definición. Además de los que ya mencionamos, podemos decir qué es lo que nosotros queremos alcanzar profesionalmente, qué es lo que estamos buscando. ¿Dónde nos vemos también? ¿Dónde nos vemos en unos años? ¿Dónde nos vemos en los próximos 3 años? ¿En los próximos 5 años? Sentarse y escribir estos objetivos siempre ayuda muchísimo. Importante que sean posibles de realizar, no ponernos unos objetivos que sepamos que van a ser muy difíciles de conseguir, porque eso también trae frustración y no es lo que queremos, especialmente cuando estamos empezando nuestra carrera en el sector legal. Además de estos objetivos, nosotros tenemos que determinar quién va a ser nuestro público, quién va a estar escuchando lo que nosotros digamos, quién va a estar leyendo lo que nosotros escribamos. Entonces, esto también va a ser crucial. El buen contenido va a atraer a una gran audiencia o público, pero esto no te va a asegurar el éxito, sino que también es importante la segmentación y ver a quién queremos alcanzar. De esta forma vamos a tener que definir quién es nuestro público objetivo, que nos va a ayudar a generar el buen contenido y también el contenido que estamos buscando para cumplir estos objetivos SMART que hemos mencionado. También es importante definir el mensaje, el tono de la comunicación. No sé si hay alguien que está si estamos todos con mute, que creo que se escucha un poquito de estática. Importante definir también el mensaje y el tono que vamos a usar en la comunicación. Si nosotros definimos que vamos a usar, por ejemplo, nos vamos a enfocar en 2 redes sociales como Instagram y LinkedIn, por ejemplo. Son 2 redes sociales muy diferentes. Sabrán que LinkedIn es mucho más profesional, uno no va a compartir fotos de su vida personal, por ejemplo, si lo hace no es tan bien recibido. Por el contrario, Instagram es una red mucho más informal que la podemos utilizar para brindar información, para generar también clientes, pero va a depender mucho de quién sea nuestro público objetivo, que ya tendríamos que haber definido en el punto anterior. El tono de la comunicación de una red como Instagram va a ser mucho más informal que el tono en LinkedIn, por ejemplo. Entonces esto también es parte de la estrategia y de algo que tenemos que sentarnos, definirlo de antemano y no improvisarlo sobre la marcha. Una vez que tenemos estos objetivos definidos, definimos también a quién le vamos a estar hablando, ahí sí ya podemos hablar de la imagen de marca, ahí podemos empezar a diseñar nuestra imagen, cómo queremos que nos vean en este tema. Entonces, si necesitamos empezar a crear nuestra página web, qué colores vamos a usar, queremos crear un logo, cómo va a ser este logo, qué características queremos que este tenga para que refleje lo que nosotros queremos comunicar. Una vez que tenemos esto, tenemos que planificar estos objetivos que nos hayamos puesto, por ejemplo, publicar un artículo en el próximo año, entonces tenemos que planificarlo, empezar a contactar medios especializados del sector, tal vez que se dediquen a publicar artículos de estudiantes o de jóvenes graduados, planificar bien a quién vamos a querer contactar y dónde nos gustaría que nuestro contenido sea publicado. Puede ser en un medio, puede ser en nuestro propio blog también. De esta manera se puede preparar un calendario e ir agendando con fechas en las que nos gustaría estar publicando, por ejemplo, determinados contenidos, y eso depende de nosotros, y lo vamos a publicar en nuestro blog o en nuestras redes sociales. Una vez que ya tenemos realizado todo esto, obviamente vamos a tener que medir los resultados. Hoy en día, si tenemos una página web, si tenemos redes sociales, es mucho más fácil de medir porque estas herramientas nos dan directamente, nos las dan las redes sociales. Entonces, ponernos un plazo de tiempo y mes a mes, por ejemplo, una vez al mes, cuando termina y hemos publicado algo, ahí medir a ver cómo nos fue. De esta forma vamos a ver qué es lo que nuestro público está buscando, si esta información les interesa o no, si les interesa escribir más sobre ese tema, y si no, tal vez buscar otro tipo de acciones. Pasando entonces al tema de la reputación, de cómo nos ven, cuáles son los puntos claves online. Ya mencioné algunos,
Pero a ver, podemos ir para la parte de la... Puntos, ahí está, gracias, puntos claves online. Entonces, por ejemplo, generar una red de contactos. LinkedIn es una herramienta que pueden usar gratuita en la cual pueden empezar a segmentar, que esto es importante, no directamente agregar a todas las conexiones que sean posibles, pero buscar. Nosotros en qué país trabajamos, trabajando en Chile, entonces podemos apuntar a abogados de empresas de Chile o individuos que trabajen en algún sector o empresa específica, abogados de los que podamos también aprender un poco más sobre el sector, sobre nuevas regulaciones, siempre es importante estar muy actualizado. El tema que les comentaba, el marketing de contenidos, tener un blog personal en tu página web donde escribamos relevante, obviamente, al tema, estar atentos a qué está pasando en el sector legal. Si salió una nueva regulación, se puede escribir sobre ella, comentarla, hablar de las posibles implicancias que esto puede tener para los usuarios y quién, en definitiva, va a ser nuestro cliente. Otro de los objetivos que habíamos mencionado puede ser publicar un artículo en un medio especializado, entonces el relacionamiento con los medios, empezar a generar contactos, también puede ser a través de LinkedIn, ver quién es el editor de determinado medio, quién escribe para esos medios, empezar a generar estos contactos. Otro punto que se suele mencionar, tal vez lo habrán escuchado nombrar, es el tema de directorios internacionales como Chambers, Legal 500. Estos son sellos de calidad realmente que otorgan y se enfocan más que nada en individuos y firmas que asesoran a clientes corporativos. Entonces, a la hora de intentar postular para lograr un ranking que nos reconozcan como un profesional destacado, probablemente esto, si bien es parte de la reputación online y también offline, es algo que tenemos que ver como un objetivo a mucho más largo plazo. Al primer año de carrera es muy difícil que nos reconozcan con un ranking como un profesional destacado, ¿no? Pero sí es una parte de la construcción de la reputación que se puede tratar como un objetivo de aquí a 5 o 10 años, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si nos especializamos en algún área más novedosa del derecho y en determinada jurisdicción. Con respecto a redes sociales, además de LinkedIn, ¿qué otras opciones hay? Como les comentaba, también tenemos Instagram, si nos dirigimos, por ejemplo, a personas tal vez más jóvenes, si queremos asesorar gente emprendedores, pymes, startups, probablemente nos sirva muchísimo Instagram, compartir ahí contenido de calidad, relevante, apoyar tal vez a emprendedores a que quieran construir su empresa, registrar su marca, son todos temas en los que podemos empezar a generar nosotros contenido con el conocimiento que tenemos actualmente. Presencia en webinars también es algo que se está usando mucho como parte de la reputación online. Un punto importante es el tema del storytelling versus el story doing. Se habla mucho de storytelling hoy en día, de cómo generar, esto también es parte de cómo construimos nuestra marca personal. Nosotros queremos contar una historia y que quienes estén escuchándonos tengan empatía, sientan que nos conocen, que pueden confiar en nosotros. Entonces nosotros vamos a contar esa historia, pero esa historia tiene que tener mucha coherencia con lo que estamos diciendo y haciendo también. Si nosotros escribimos un artículo sobre un tema en el que decimos que estamos absolutamente en contra, por ejemplo, y después vamos y asesoramos a una persona y le decimos totalmente lo contrario, eso obviamente no va a ser coherente, y lo que existe hoy en día, esta huella digital, es que todo lo que nosotros digamos, hablemos, aparecemos en un video, escribimos un artículo que lo publicamos, todo esto queda publicado casi que para siempre. Es muy difícil una vez que uno sale en el buscador después lograr salir de esto. Entonces sí tengamos mucho cuidado con lo que decimos versus lo que hacemos. Seamos siempre muy coherentes con cómo construimos nuestra marca, cómo construimos nuestra historia, porque eso nos va a ir acompañando durante todos los años en los que vamos construyendo esta imagen y esta marca personal. Ahora los dejo con Marc, que les va a contar un poco rápidamente sobre el caso de Miguel Fortuny en creación de marca personal. Gracias. Marc, tu micrófono creo que está apagado todavía. Ahora, muchas gracias. Perfecto. Pues lo que estábamos comentando era que en este trabajo de marca personal siempre hemos de verlo como un proceso que está segmentado por diferentes puntos. La primera de ella, la primera parte es la del autoconocimiento, donde esta parte de análisis lo que nos va a permitir es luego
hacer un diagnóstico y posteriormente seguir una serie de estrategias. En el caso de Miquel, el análisis inicial y esos antecedentes, era abogado con más de 15 años de experiencia. Él mismo señalaba que no tenía ningún tipo de visibilidad, que no aparecía en ningún lado, que el único sitio que aparecía era en el membrete de los sobres de su despacho, decía con tono chistoso, pero realmente era así. Cuando le googleabas no aparecía en ningún lado. Y la presencia en los mercados donde tenía sede en Barcelona y Madrid, pues prácticamente era nula, ¿no? Por lo tanto, partíamos de la nada, que en nuestro caso, como consultora y firma especializada en consultoría, en temas de marketing, comunicación y business development para firmas de abogados, es mejor así, que no haya un storytelling y un tiro mal dado que haya que corregir, más que haya una comunicación pues de difícil reconducción, ¿no? Por lo tanto, teníamos todo por hacer. La parte buena era que él, digamos que es un abogado que tiene muy buena oratoria, un abogado penalista. Su padre trabajó en Televisión Española, entonces entiendo que algo se le quedó en los genes de esa parte de la buena narrativa. Y por ello intentamos también y lo explotamos en esa vertiente de videos que grabamos. Por lo tanto, en el punto 1, en el punto inicial, en esa época se desarrollaba bastante o se podía trabajar bastante con una página que era un About Me y nos servía un poco de presentación personal, mientras paralelamente trabajamos en su misma web personal, y esa web personal al final de miquelfortuny.com era la que íbamos a trabajar para potenciar su marca personal. O sea que trabajamos primero este About Me, que lo pudimos hacer en poquitas horas tras ya tener listo ese análisis, para ya posteriormente pasar a trabajar con las redes sociales. Cuando creamos el Twitter en su momento, en esa época, estamos hablando del año 2012, Twitter estaba en una línea ascendente, tenía mucho más peso del que quizá pueda tener ahora, donde da la sensación que en el último año como que ha decaído un poco, ¿no? En ese sentido, el perfil personal que hicimos era este, y posteriormente hicimos también el corporativo. ¿Por qué era interesante tener el corporativo? Porque nos permitía, desde una posición externa, tuitear con un tono tipo: y nuestro socio director está en esta ponencia hablando del corporate compliance, por ejemplo, y más pues dándole ese punto, pues digamos, de esa narrativa externa que hablaba pues del socio director y transmitía una idea pues más corporativa. Por lo tanto, trabajamos ambas estrategias. Posteriormente, en el blog que creamos, se compró el dominio de miquelfortuny.com, abrimos ahí un blog y en ese blog subimos algunas de las ponencias que iba haciendo Miquel en diferentes foros. Por lo tanto, cada vez íbamos alimentando esa vertiente más de comunicación audiovisual. Todos los lunes por la mañana grabábamos un video y especialmente le queríamos posicionar en esa vertiente de derecho penal, penal corporativo, pero también con un toque de innovador y con un toque de visionario del sector legal, donde también daba algunos consejos para los jóvenes graduados en derecho. Así lo fuimos diciendo, lunes tras lunes, grabando todos los videos. Luego pues, le fuimos también colocando algunos de sus artículos en diferentes medios especializados del sector. Posteriormente, ya cuando llevábamos ya unos meses de trabajo, eran ya otros quienes hablaban de Miquel, en este caso pues el Colegio de Abogados de Málaga, donde hablaba pues de los artículos que había escrito Miquel. Entonces esa parte ya fue un punto de inflexión, cuando ya son otros los que hablan del trabajo de uno. Posteriormente le organizamos un evento en el Colegio de Abogados de Barcelona. Esto fue, juraría, que en enero del 14 o mediados del 2013 aproximadamente. Y le rodeamos de algunos de los gurús más reconocidos del mundo. En este caso, él tocaba la parte de derecho penal a nivel digital, porque organizamos un evento de derecho digital, y él tocaba la vertiente penal, ¿no? Y aquí pues le rodeamos de algunas personalidades muy, muy importantes y le dimos voz, emitimos el vídeo vía streaming, esa conferencia. Fue Internet Law, ese evento, como lo llamamos, y le dimos muchísima visibilidad, ¿no?
Esta fue la charla que dio él, que la verdad es que estuvo brillante porque es un gran orador y ahí pues supimos ver ese grado de excelencia comunicativa como gran orador que es. Y posteriormente, Antena 3 Televisión, que es el Telenoticias, que es uno de los noticieros más vistos en España, le llamó tras haberle visto en ese evento para opinar sobre un tema penal en redes sociales, ¿no? Y salió en televisión gracias a eso. Es decir, ¿a dónde me voy con esto? Sobre todo a este caso de éxito, este punto de notoriedad tan importante que le dio a la firma y de crecimiento tras haber hecho todo el trabajo durante prácticamente un año y luego con el reconocimiento de salir en televisión, de que los clientes te digan, hey, te he visto en la tele muy bien, impresionante, y obviamente pues le dio un punto ahí de notoriedad muy, muy interesante y ya directamente podíamos decir que le situaba en otra liga, ¿no? En la liga de los grandes abogados expertos en temas penales y con una fuerte vinculación también con el derecho digital. Así que bueno, ese es uno de los casos que queríamos contarles. En esa época también había la herramienta de Cloud, que posteriormente la cerraron, pero sí que permitía analizar lo que era la reputación digital de un abogado, en este caso. Tú conectabas lo que eran tus redes sociales y de un cloud de cero, y pensando también que los medios tenían un cloud de 68, 69, 70 aproximadamente, pues Miquel con ese tiempo le llevamos a un cloud de 50, ¿no? Cosa que viendo el punto que partíamos era también muy positivo. Así que bueno, ese ha sido un poco el caso de éxito que queríamos contarle, el de Miquel, y ya seguimos con tema de desarrollo de negocios. Bueno, buenísimo. Como concepto, haciendo un repaso de lo que dijo María Solimar, acuérdense que lo que vamos a hacer es un trabajo de mediano y largo plazo. No pensemos, salvo que se vuelva un tema viral, que hasta los temas virales tienen una corta duración de posicionamiento, entendamos que la marca personal del abogado y todo lo que tenemos que hacer es una visión de mediano y largo plazo, pero sobre todo hay que ser constante. Y justamente esta parte del desarrollo de negocios tiene que ver con el tema de cómo atraer nuevos clientes y fidelizarlos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Es bueno citar siempre autores al respecto. Y lo que el cliente ahora hace, antes, ¿cómo llegaba un cliente a un abogado? Y esto, ustedes que son todavía abogados que están de las universidades o gente que ya egresó, antes los abogados, los clientes venían al abogado y venía básicamente el abogado sentado y a veces se da el lujo de decir, bueno, hoy no te puedo atender, espérame la próxima semana y te atenderé. Pues hoy eso no pasa en este momento. El momento de la verdad es que los clientes hoy buscan en Internet, por eso es importante todo el trabajo previo que estuvo comentando, no hay relación de servicio o necesidad que previamente hoy una persona no lo haya buscado previamente en Internet. Pero no solamente lo busca, contrasta, o sea, entra y ve las plataformas, las diferentes plataformas y empieza a hacer una validación. Yo lo que siempre digo a modo de consejo es, fíjense ustedes qué hacen normalmente para adquirir un producto o para adquirir un servicio. Eso mismo que ustedes hacen suele pasar muchas veces con los clientes que también contratan servicios legales, pero aunque los servicios legales lo que realmente vendemos es confianza. Por eso es importantísimo que todo lo que traslademos en el entorno digital le genere al cliente la experiencia de confianza. Entonces, el cliente hoy ya busca información previa, busca alternativas, contrasta a los proveedores y luego de eso toma la decisión. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema del desarrollo del negocio? Siguiente lámina, por favor. ¿Qué está pasando? Esto ha generado que finalmente los clientes, debemos conceptualizar que los clientes ya cambiaron la forma de cómo contratan los servicios legales. Cuando muchas personas, por ejemplo, tienen emprendimientos o tienen firmas que están enfocadas a emprendedores, una recomendación que nosotros le damos es, el emprendedor quiere tener visibilidad de los precios. El emprendedor no quiere perder tiempo en una reunión donde tú le vas a contar de lo maravilloso que eres y el proveedor, y probablemente él no alcance a contratar tus servicios porque tus tarifas son totalmente distintas. Hoy el mercado, sobre todo, insisto, esto depende mucho de tu público objetivo, que es algo que María Sol también estuvo comentando en su momento. Depende de tu público objetivo, es que tienes que definir
digamos, el tipo de información que puedes trasladar. Pero vamos a poner el ejemplo de un usuario persona. Los usuarios personas ya cada vez cuando hacen las compras tienen los precios visibles. Entonces, esa cultura o esa forma de adquirir servicios y productos es algo que también están esperando también hoy de los proveedores. Insisto, esto depende de tu público objetivo y cómo se comporta. Ok, entonces, ¿qué está hablando? Este tema de la uberización del sector legal tiene que ver mucho con estos elementos, la transparencia en cuanto a la información que le brindamos, la transparencia en cuanto a las condiciones de servicio, los honorarios cada vez mucho más ajustados en aquellos servicios que generan valor. Antes, ¿qué pasaba? ¿Y por qué hago este comparativo de antes? Porque este es parte de un estudio que venimos realizando sobre las prácticas anteriores de los abogados. Los abogados antes agarraban un contrato, lo tenían, era un mismo tipo de contrato, y como antes hacer contratos era muy complicado, muy poca gente se atrevía a hacerlo, pues por un mismo contrato que ya lo había hecho, le cobra $1,000. Hoy existen contratos hasta en Internet de arrendamiento, contratos que se compran por Internet a 10, 15, $20, $30, $50. Un contrato validado por abogado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos que entender que hoy los clientes van a pagar por aquello que le agrega valor, no por aquello que ya él lo puede encontrar o que ya esté masificado. Por eso es importante el tema del servicio y la calidad, y sobre todo el tema del acceso y la tecnología. Una de las cosas que tiene que ver bastante con lo que vamos a generar nosotros, ustedes que van a salir de las universidades o que ya salieron de las universidades, es el tema de ver cómo implementan en su servicio procesos tecnológicos, porque si hubiera en este momento alguna persona, potencial cliente suyo, que no tenga un smart, que no trabaje con 4 o 5 aplicativos, pues probablemente usted dirá, bueno, sí, la tecnología no me está haciendo utilidad, pero no, hoy ya no hay usuario, empresa que es manejada por una persona o usuarios personas que no manejen celulares y no manejen aplicativos y no manejen la tecnología para agilizar su vida. Por eso es importante el trabajo de poder vincular siempre nuestra actividad con la tecnología. Siguiente, por favor. Entonces, a modo de resumen, como nos quedemos como conceptos. 1, ¿cómo atraemos clientes generando confianza? Y cómo fidelizamos aplicando los elementos que ya hemos comentado. Transparencia, honorarios adecuados para que finalmente el cliente realmente vea que le estamos aportando valor, y sobre todo el tema de utilizar la tecnología. Captar es importante. Para captar, acuérdense, captación, generación de confianza, fidelización, prestación de servicios con elementos que hemos venido comentando respecto a transparencia, precio justo, valor agregado y tecnología. Pero ok, ahora vamos a un siguiente punto. María Sol ya había comentado la importancia de la marca personal. Ustedes que son abogados, creo que ya es indiscutible hablar si es que utilizamos o no las redes sociales. La pregunta ya no es si utilizamos redes sociales, la pregunta es qué redes sociales utilizamos. Concepto principal para el tema de la elección de las redes sociales. ¿Cuál es la que utiliza mi público objetivo? Ustedes acá están viendo que yo estoy planteando LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Cuando yo mencioné por primera vez que TikTok era una herramienta para abogados, mucha gente gritó al cielo, dijo, es imposible. ¿Cómo TikTok puede ser una herramienta para abogados? Yo les recomiendo, si ustedes utilizan TikTok como yo para básicamente ver contenido, que vean y pongan abogados y les van a dar algunos perfiles donde abogados explican, por ejemplo, qué hacer cuando te detienen, o tu trabajador, cuáles son tus derechos frente a un despido, y empiezan a dar recomendaciones, pero utilizan lo que hoy es la estructura de los mensajes que se mantienen o que se deben hacer para redes sociales. Corto, antes TikTok solo te permitía 1 minuto, y tú en 1 minuto tenías que condensar el contenido. 2, creativo, tenías que utilizar algunos elementos para que la persona quedando visualizarse digamos, en tu video. Y el posicionamiento, básicamente la gente te recordaba por alguna característica tuya, por alguna forma como tú presentabas la información. Ahora, pero acuérdense que el concepto de lo que he dicho, cómo saber qué red social utilizar, depende de tu público objetivo. Si tú eres un abogado que va a un público objetivo persona, pues probablemente te puede ayudar, por ejemplo, tramitar visas. Yo he visto muchísima asesoría, es más, para tramitar visas a Europa, para Estados Unidos. Hay noticieros que ya, hay páginas que han sido posicionadas, por ejemplo, en España. Hay una plataforma que básicamente su
canal principal de noticias es en TikTok, donde dice las 5 noticias del día y te habla las 5 noticias más importantes. Y ellos han sido posicionados como un medio de comunicación importante. ¿Por qué esto es relevante comentar? Porque depende de tu público objetivo, es el que debes determinar. ¿Qué es lo que nosotros decimos como sugerencia? ¿Es bueno tener perfiles en todos? Sí. Donde tienes que tener más recursos es donde tu público objetivo está. Por ejemplo, yo decía, los taxistas pasan probablemente más de 12, aquí en Perú disculparán que no respetan las 12 horas, pueden pasarse 14 horas trabajando en el taxi, en el carro. ¿Ellos ven redes sociales? No, probablemente ellos más escuchan radio. Probablemente más ellos estén en Waze. Y aunque hay gente que no sabe, pero hay publicidad que puedes poner en Waze. Entonces, nuevamente, fíjate dónde está tu público objetivo. Arquitectos, acá no lo he puesto, pero Pinterest es una plataforma que utiliza mucho lo que es temas visuales, diseño, prendas, ropa, arquitectura. Por ejemplo, ahí si tú eres un abogado que quiere dedicarse a ese nicho de mercado, pues tienes que también utilizar esa red y ahí es donde tienes que apuntar más la propuesta de contenido que vas a desarrollar. Pero bueno, esto es como idea general. No vamos a poder determinar todo lo que hay, pero bueno. Otro elemento importantísimo, así tú seas un abogado independiente, seas una única persona, las redes sociales son un elemento de la estrategia digital, pero no es la carta de presentación principal. Mucha gente dice, no, basta que tenga mi fanpage y ya es suficiente. No, si tú quieres, acuérdate que vendemos confianza. Los elementos de confianza te dicen de que el usuario tiene que tener la mayor información que pueda ser posible. Si un usuario ve que tienes una página web, ya le estás generando una sensación de confianza adicional. Si ve que tiene redes sociales, le vas generando una sensación de confianza adicional. Nuevamente, vendemos confianza. Por eso las páginas web son importantes. Seas abogado independiente, seas una firma pequeña, ten una página web. Yo les pongo rápidamente un ejemplo. Nosotros teníamos un cliente que aquí en Perú fue uno de los pioneros en utilizar todo lo que es la estrategia, digamos, orgánica del SEO, en Google. ¿Qué es lo que hizo él? Él se compró 3 dominios. Se compró Mi Divorcio, se compró abogadosdefamilia.com y se compró Abogados Digitales, Abogados en Línea. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque tú cuando una persona natural va a buscar abogados, pone abogados en familia, se compró el dominio. Compró ese dominio, como antes los abogados ponían básicamente en sus nombres sus apellidos, pues nadie busca Murillo Abogados. No, buscan lo que necesitas, abogados en familia. Por eso es importante la elección del dominio, por eso es importante que hoy yo les recomiendo, donde tienen que invertir al inicio, esa es una buena página web. Hoy existen muchos proveedores que pueden trabajar, pero sí les recomiendo. Aquí básicamente les hemos mandado algunas cuestiones importantes, no voy a poder trabajar en todas ellas, esto podría ser básicamente una clase donde le pondríamos hacer algunos ejemplos, pero principalmente enfóquense en lo siguiente. Página web, mi tarjeta de presentación. Aquí tratemos de que traslade elementos visuales de confianza. Olvidémonos, por favor, de las imágenes antiguas del masito, la dama ciega, la balancita, el mazo y el lapicero, porque lo que tenemos que trasladar es confianza. Vuelvo a decirte, ¿cómo trasladas confianza? Haciendo que todo sea mucho más visual, mucho más atractivo, mucho más dinámico para tu usuario. No intentes, aquí contrario a lo que algunos van a pensar, no intentes venderte, intenta darle información de valor. No te enfoques en poner tu CV de 80 páginas con todos los cursos en los que fuiste. Al cliente no se va a poner a leer eso. El cliente va a ponerse a leer si atendiste clientes similares a su situación, si atendiste problemáticas similares a su situación, y eso es lo que le importa al cliente. Entonces, la información que tú brindes, no brindes para generarte autobombo. Eso es algo que le duele a muchos abogados, pero es la verdad. No alimentemos nuestro ego, alimentémosle al cliente con información de valor. Vuelvo a decirte, acuérdense que esa es la forma de fidelizar, generando valor, la forma de captación, generando confianza. Siguiente, por favor. Disculpen que en realidad este es toda una temática, usualmente esta parte que me ha tocado a mí lo voy a editar en 5 clases de 3 horas cada una, pero voy a tratar de correr para que al final nos quedemos por lo menos con ideas muy puntuales. El SEO versus SEM, conózcanlo, simplemente conozcan que existe el posicionamiento orgánico y el posicionamiento inorgánico.
El posicionamiento orgánico es lo que veníamos trabajando sobre la marca personal. Es algo que es un ejercicio súper sencillo. Pongan su nombre en internet y vean qué aparecen de ustedes, para que ustedes sepan exactamente qué es lo que vienen trabajando. ¿Ok? Ese es un primer ejercicio. Segundo ejercicio, pongan ustedes a lo que ustedes se dedican y vean qué información aparece. Ese es el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO es el posicionamiento orgánico que uno ha ido creando conforme ha ido alimentando su página web, sus redes sociales, el contenido que ha venido publicando. Ese es todo lo orgánico. Y el SEM es básicamente el trabajo inorgánico. Siguiente lámina, por favor, para hacerlo más visual. ¿A ustedes les ha parecido en algún momento cuando ustedes han querido comprar algo o buscar algo, les ha parecido algunos que dicen anuncio? Ya, ese es el SEM. Es el trabajo que tiene que estar alineado a una estrategia comercial clara y precisa, ¿no? Entonces, aquí en realidad Google no es que nos ha dado correos gratis por mucho tiempo porque Google dijo, ah, soy bueno y pues ustedes no. Google, cuando tú ya empiezas a poner que vas a buscar con tu perfil, pues Google ya sabe toda tu información, sabe qué estás buscando, sabe qué preferencias tienes, sabe qué información, qué páginas sueles ver, y por eso te traslada anuncios de preferencias tuyas. Entonces, por eso la estrategia SEM, aunque no crean, es realmente muy importante y es muy efectiva cuando lo sabes programar apropiadamente. Siguiente, por favor. No sé cuántos de ustedes reciben mailings, pero esto debe ser un tema que la gente hasta el día de hoy me dicen, pero Wilfredo, ¿cómo puede ser posible que sugieras el tema de los mailings? Los mailings funcionan cuando tienes una estrategia apropiada para determinar información que le puedas generar valor al cliente. Pero claro, si tú le mandas a un cliente todos los días un correo de venta, olvídate, jamás te va a comprar. Pero si tú le mandas, por ejemplo, un día un correo de los 5 pasos que puedes hacer para emprender. Perfecto. El cliente recibió y abrió tu correo. Al día siguiente, un siguiente envío, a la semana siguiente, pones 10 errores comunes de los emprendedores. Perfecto. La gente sigue leyendo tu correo. ¿Qué es lo que has generado en esos 2 correos previos? Has generado interés en tu información. Un tercer correo, haces un evento para los emprendedores. Hoy la gente se inscribe. Si tú le mandas un cuarto correo donde servicios legales para emprendedores, ese cliente te va a leer. Lo bueno que hoy tú puedes captar suscriptores. El tema de mailing es una plataforma muy interesante que hay que seguir explorando. Las universidades lo siguen utilizando, los bancos lo siguen utilizando, todas las tiendas grandes lo siguen utilizando. ¿Por qué creen que es? No es porque no funciona. Quitémonos el chip de que escuchamos un comentario de alguien de que nos dijo esto no funciona y nos quedamos con ese chip. Porque justamente en marketing nosotros siempre decimos, no asesoramos por intuición, asesoramos con información y estadística y tendencias. Y las tendencias básicamente es por la experiencia. Pero bueno, ahí vamos a ir trabajando. Mailing, metes en la cabeza, sí funciona. Pero Wilfredo, nos están hablando de muchas cosas. ¿Cómo funciona esto? En principio, todo lo que van a hacer ustedes tiene que tener un objetivo. Utilicen todo lo que hemos comentado. La marca personal tiene que tener un objetivo claro, cómo nos queremos posicionar. Utiliza todas las herramientas que hemos comentado hoy, redes sociales, página web, todo lo que es el posicionamiento SEO, SEM. Pero fíjense de que ustedes arman un ecosistema digital. Este es básicamente un mapa del ecosistema digital que nosotros proponemos a nuestros clientes. El trabajar el SEM, el trabajar el SEO, el trabajar las redes sociales, el mailing. No sé si en Chile se sigue utilizando mucho el tema del envío por WhatsApp de información. Es más, recomiendo que si ustedes son personas que prestan servicios y se comunican permanentemente por WhatsApp, trasládense a WhatsApp Business y ahí pongan información de su perfil, pongan la información de los servicios que ofrecen. Es gratuito. Usen WhatsApp Business. Traten de crear sus grupos para envíos y demás. Úsenlo. Úsenlo, es gratuito, o sea, es gratuito y ustedes lo pueden hacer y no te toma más de 3-4 minutos configurar tu número de WhatsApp a un WhatsApp Business totalmente gratis. Hay muchísimos manuales que se pueden trabajar. Trabajar el tema de prensas, eventos, convenios y el trabajo de marketing directo. Un tema, por más que digan lo que digan muchas personas, esta profesión es una profesión de relaciones. Todo lo que hemos hablado del entorno digital es importante, pero nada va a quitar que ustedes no trabajen en el marketing directo, en el marketing relacional.
Porque, por ejemplo, ustedes ahorita nos han conocido a nosotros por este evento. Ustedes le han dado un rostro a la marca. Ya, cuando hablen de Jericó, sí, me acuerdo de Mar, me acuerdo de María Sol, me acuerdo de esto. Hemos generado una relación y probablemente muchos de ustedes nos escribirán y podremos conversar y conforme ustedes vayan teniendo más confianza con nosotros, dirán, Wilfredo, quiero trabajar contigo, María Sol, quiero trabajar contigo, Mar, quiero trabajar contigo. Es importante entender que en lo que son, digamos, empresas de servicios, tenemos que seguir trabajando en las relaciones, porque vendemos confianza. Todo lo que hemos hablado del entorno digital es elementos de confianza, pero la parte de la relacional también es importante. Esto es un ecosistema digital que nosotros trabajamos. Y ya para finalizar, me ha quedado corto el tiempo, el embudo de conversión. Esto es algo que ustedes deben empezar a tratar de siempre conceptualizar y trabajar. Todas las acciones que hemos hablado, por ejemplo, mandamos un mail, hay que ver cuántas personas lo abrieron. En nuestras publicaciones, cuánta gente pudo visualizarse. Hay que empezar a medir el alcance de las cosas que hacemos. Para sobre la base de eso, lanzamos una campaña. Todo lo que hemos comenzado, yo les recomiendo lo que dijo Omar al comienzo. Tengamos una estrategia clara. Sepamos qué es lo que queremos hacer. Porque por más que hagan todo lo que hagan ustedes, si no tienen un objetivo claro, si no saben para qué lo van a hacer, pues van a gastar muchos recursos, van a gastar muchos esfuerzos y dirán, lo que me dijo Wilfredo no funciona, lo que dijo María Sol no funciona, lo que dijo Mar no funciona. Y no es así. Para que ustedes realmente puedan validar que algo está funcionando, plantéense objetivos, sepan para qué lo van a hacer, plantéense a dónde quieren llegar. Y empiecen a medir sus impresiones, las conversiones. En lo que puedan en sus publicaciones en redes, trabajen siempre con formularios, cuando hagan un contenido interesante, pónganle pauta publicitaria para que la gente pueda tener más información. Finalmente, yo siempre digo, de cada 10 contactos, al menos uno se genera como una propuesta comercial. Es decir, para que ustedes sepan, cuando nosotros comenzamos aquí en Latinoamérica, yo el primer año tuve que visitar por lo menos unos 250 estudios. Tuve que sentarme a visitar 250 estudios. Hoy tenemos una cartera interesante, pero es inevitable. Nunca te cierres a una propuesta, nunca te cierres a un contacto. Así tú veas que esa persona no puede ser tu cliente potencial en este momento, trabaja siempre en la prospección comercial. Ten reuniones comerciales, porque mientras más reuniones comerciales, más posibilidades de cierre tienes. Pero esto es toda una estructura y todo un trabajo que hay que ir desarrollando. Entiéndase que esto es, y lo comencé por decir, esto no es un trabajo de corto plazo. No pretendan de que si mañana empiezan a hacer una estrategia digital, se van a generar millones de clientes, porque no funciona así. Aunque por ahí he visto algunos anuncios de personas que hacen temas de marketing y dicen, te traemos camiones de clientes. Eso no pasa, eso no existe. En el sector legal hay que trabajar las cosas en un mediano y largo plazo. Buenísimo, pero esto, digamos, es hasta donde hemos llegado y ahora toca la parte más importante que ustedes nos pregunten. María Jesús. Buenas, yo tengo una pregunta. Dale, Andrés. ¿Cómo están? Muchas gracias por la ponencia, muy interesante, la verdad. Yo quisiera preguntar hoy día cuál sería su opinión o el criterio de ustedes, ¿ya? Para hoy día compatibilizar o enfocar el siguiente paradigma. Bueno, acá en Chile la población de abogados está sobrepoblada en realidad. Ya, o sea, hay muchos abogados, más de los que se necesitan. Yo me acuerdo que cuando yo estaba viendo la posibilidad de estudiar Derecho, vi que ya había una sobretasa, por así decirlo, de abogados. O sea, hay demasiados abogados. Entonces, en forma personal, ¿cómo uno puede sacarle mayor competencia, ya, y competir, valga la redundancia, en un mundo donde hoy día abundan los abogados, y sobre todo los que estamos recién egresados? Los que estamos recién egresados, cómo crear una propuesta de valor. Como usted dice, me queda muy claro el tema de que a corto plazo es muy difícil. Uno tiene que enfocarse más a mediano y largo plazo. Pero hoy día, ¿cuál sería el criterio de ustedes como empresa consultora frente a este paradigma de que, oye, hay demasiados abogados jóvenes, hay
todos los días hay muchos abogados, salen abogados nuevos que están jurando la corte. Entonces, claro, hoy día enfrentarse a este mundo es totalmente distinto. Yo, por supuesto, me enfoco más en un abogado que ejerce en forma personal y no ligado necesariamente a un estudio, porque ya cuando uno entra en un estudio un poco tiene ya un armazón más grande o un soporte más grande, pero los recién egresados, no sé un poco si se entiende la pregunta al final, es cómo enfrentarse a este mundo donde hoy día proliferan demasiados abogados, ya, y cómo crear una marca personal. Bueno, para contestar un poco y darte algunas ideas, especialmente actualmente ¿tienes experiencia de haber trabajado en algún estudio? Yo sí he trabajado ya, bueno, ahora yo me estoy preparando, tengo que dar mi examen, estoy terminando la práctica y me falta dar mi examen, pero yo ya he trabajado. Ujú. Trabajé 2 Perfecto. años. Ujú. ¿Y en qué tipo de estudio? ¿Estudio grande, chico? Digamos, habían en total como unos 7 abogados. No era sí era chico, o sea, no sé si los chicos medianos, no sé. No era grande, pero, pero teníamos mucho trabajo, sí. A ver, había como Claro. unas 12 personas en la oficina. Ujú. Perfecto. Bueno, porque en ocasiones sí que es cierto que condiciona, ¿no? El tipo de estudio en el que uno entre puede condicionar. No obstante, lo que es muy importante es que uno se haga las reflexiones y las preguntas adecuadas y especialmente saber pues realmente qué te mueve, cuál puede ser alguna de tus pasiones dentro del el mundo del derecho, reflexionar por qué estudiaste derecho, qué te llamó la atención para hacerlo y especialmente intentar vincular estos puntos con puntos de negocio. Es decir, vemos tendencias claras de crecimiento y lo hemos mencionado en otros webinars también. El tema de la transformación que está viviendo la banca a nivel mundial es tremendo. El auge de todo el tema del fintech, por ejemplo, o del blockchain y todas sus aplicaciones en el mundo legal va a ser espectacular en los próximos años. Pero no obstante, tiene que ser algo también que encaje en el gusto de uno, por su gusto, o sea, por la parte tecnológica, o si más a uno le tira el asesoramiento a nivel corporativo, del mundo empresarial, asesorando a grandes compañías. Es decir, lo que es muy importante es realmente el ver qué te mueve, qué te motivó en los inicios, qué es lo que te apasiona, porque al final en el sector legal se trabaja muchísimo, se trabaja muchísimas horas y por ende pues tienes que verlo pues como intentar hilarlo en esa parte de la pasión, ¿no? Por supuesto que el hecho de haber trabajado en una firma o poder trabajar en una firma grande puede dar una experiencia francamente interesante, hacerlo por un tiempo, y porque además también puede darte ese atributo de ese sello de calidad de poder ser un ex, pues tal firma. Entonces, eso también es cierto que a nivel de marca personal suma. No obstante, sí que es cierto que la tendencia del joven egresado de Derecho es justamente la de poder compatibilizar más y no estar 7, 8, 9 años para poder ser socio el día de mañana en una gran firma, porque muchas veces esas estructuras piramidales que se han formado en despachos han terminado siendo más rectángulos, pues porque había mucha presión para ser socio, ¿no? Pero esto es cierto que está cambiando y por lo tanto yo lo que trataría es de hacerme las preguntas adecuadas para intentar saber cuál puede ser tu valor agregado, qué es lo que te mueve, en qué zona y ámbito geográfico te gustaría estar, porque nada tiene que ver si quieres vivir en Santiago o si quieres vivir en la costa o en otros pueblos donde, como mencionábamos antes, pueda haber menos masa crítica de clientes potenciales y donde se pueda captar menos cuota de mercado. Por lo tanto, estas son preguntas muy importantes a hacerse y a reflexionar para luego poder tomar la decisión adecuada. Yo ahí, Marc, me gustaría complementar, Andrés, hay dos formas de que tú puedas competir. Uno, elige un nicho también. Por ejemplo, si te gusta el deporte, hoy el derecho deportivo es un nicho de mercado que está creciendo muchísimo en Latinoamérica. Hay poquísimos abogados especialistas, digamos, de transacciones corporativas, laborales vinculados al sector. Derecho de la cultura. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que han sido gente que han estado vinculados a la cultura. Entonces, importante, por ejemplo, si es que te gusta la cultura, puedes dedicarte a ese nicho de mercado. Uno es encontrar un nicho de mercado. Si tú ves que lo que a ti realmente te gusta es un tema donde hay sobreoferta,
empieza a encontrar el punto de diferenciación. Voy a poner el ejemplo de que tú eres un abogado penalista, ¿ok? Te gusta el derecho penal y tú dices, oye, hay demasiada oferta en el derecho penal. ¿Ok? Entonces, fíjate qué no están haciendo tus competidores y sobre la base de eso empieza a diferenciarte. Empieza a diferenciarte porque si es algo que, con lo que dijo Omar, tiene que ser algo que te apasione. Puede ser que vincules dos ramas que a ti te gusten. Por ejemplo, yo soy de formación abogado, pero me encantó el marketing. Yo te digo, me dedico básicamente a asesorar abogados en temas de marketing y he juntado dos de las cosas que me gustan. Lo mismo, puedes juntar dos pasiones que tú tienes, uno es el derecho y otro puede ser alguna experiencia, hobby que a ti te guste. Y, por ejemplo, el derecho de los videojuegos. No sabes la cantidad de plata que mueve hoy esa industria. Mucha gente tiene ahí todo un tema vinculado a contratos, patrocinios y derechos laborales y demás. Entonces, va a modo de resumen, si te vas por un nicho, elige un nicho donde puedas mezclar dos pasiones que te gusten o una oportunidad donde veas que nadie está atendiendo, y si eliges un lugar donde ves que hay competencia, empieza a ver que no está haciendo tu competencia y trabaja tu diferenciación. En lo que es la marca personal, acuérdate, mantén siempre el mismo mensaje, sé constante. Si te abocas al tema de derecho cultural, habla sobre derecho cultural. Te abocas al derecho deportivo, habla permanente del derecho deportivo. Habla de lo que quieres posicionarte. Porque si tú hoy hablas digamos, de fintech y mañana hablas de derecho minero y mañana, o sea, finalmente el posicionamiento es constancia. Entonces ahí te diría, trabaja la marca personal, previamente lo que dice Mar, trabaja en tu pasión. Elige qué es lo que tú quieres. Nicho o en una misma área, pero con diferenciación y constante en la marca. No sé si María Sol quieras comentar algo más. Justo No me queda iba a claro, muchas comentar gracias. la palabra diferenciación, más que nada eso, así que creo que ya lo cubrieron, y la importancia también un poco de lo que hablaba de la coherencia entre lo que decimos y hacemos, que también lo mencionó Willy, esto del storytelling versus el story doing, ¿no? De lo que decimos, y después si decidimos diferenciarnos, especializarnos en algo, tener constancia también con eso, creo que sí es importante. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, tenemos un par de minutitos más. Bueno, María Jesús, quedamos a tu disposición. Tú nos dirás, dado que no hay más preguntas. Perfecto, darle las gracias sobre todo por esta instancia muy gratificante para nuestros alumnos y exalumnos que se conectaron. En el chat les dejamos una invitación a responder una encuesta de satisfacción de la misma charla. Muchas gracias a Jericho Associate por esta grata instancia, y nos despedimos también como Alumni Wandes y los esperamos ver próximamente en otros eventos. Hasta luego. Buenísimo. Gracias.